Este es su programa La historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre Santiago de Cuba, sobre la historia de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre un personaje extraordinario, José María Heredia y Heredia, un hombre que nació en nuestra ciudad y que apenas vivió unos pocos años en su más tierna infancia aquí en Santiago. Sin embargo, esta figura resulta una figura emblemática para la cultura cubana en general y para la cultura santiaguera. Y la pregunta interesante es ¿por qué razón Heredia resulta una figura tan importante, tan trascendental para la cultura nuestra? Y la respuesta es muy sencilla, es que los versos de Heredia contribuyeron de manera significativa a la cristalización de la cultura cubana. Es decir, Heredia su poesía contribuyó al tránsito de lo criollo a lo cubano, ese momento tan delicado en el cual dejamos de ser criollos para convertirnos en cubanos. Los versos de José María Heredia, aunque fueron escritos en el extranjero, aunque fueron inspirados en su mayoría por la nostalgia de sus palmas, del cielo de Cuba, es decir, aunque no estaba aquí en Santiago caminando por las calles, esos versos fueron conocidos aquí por generaciones de jóvenes que fueron los que luego se incorporaron a nuestras luchas independentistas. Es decir, muchos jóvenes santiagueros que pasaron luego a combatir a la División Cuba conocían, tarareaban los versos de Heredia. Esa contribución tan significativa a la cultura cubana, a la cristalización de la cubanía en el siglo XIX, la tendremos que agradecer eternamente a Heredia. Y eso es lo que hace que Santiago, la ciudad de Santiago, haya defendido durante más de 100 años el hecho de que Heredia haya nacido aquí. Este es un lugar sagrado para la cultura cubana, porque la poesía de José María Heredia contribuyó a forjar el alma cubana al estimular la cristalización de la idea de la independencia en los criollos del siglo XIX. La casa natal de nuestro primer poeta nacional deviene de propiedad privada desde 1801 en Centro para el Desarrollo de las Artes y la Cultura en Santiago de Cuba, ciudad que lo viera nacer el 31 de diciembre de 1803. Desgraciadamente, como se sabe, en esta casa José María Heredia y Heredia vivió solamente aproximado de 2 años y meses. Nació el 31 de diciembre de 1803 y sale con sus padres de esta ciudad en febrero de 1806. Por tanto, como decía Rafaela Chacón Nardi en su poema dedicado a la casa, solo vio José María 2 primaveras en este inmueble. La casa tuvo varios momentos en el sentido del rescate de la labor patrimonial de la figura de Heredia y de su descendencia en nuestro país. Se constituyó en Santiago la Junta Heredia por un grupo de ilustres santiagueros, presidida por Eduardo Llero Buduén, a instancia de Federico Pérez Carbó, don Emilio Bacardí, entre otras personalidades del mundo de la cultura, periodistas, escritores, médicos, arquitectos, etcétera, que crean esa sociedad para adquirir la casa y convertirla en el centro de la cultura desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hay que decir que también hubo otra etapa en el quehacer del rescate y conservación de la memoria herediana en Santiago de Cuba, en la que juega un papel fundamental el doctor Francisco Prat Puig. El catalán Francisco Prat Puig llega a Santiago de Cuba y se enamora de la ciudad, se dedica por entero a la restauración y conservación de esta vetusta casona en el año 1969-70, que es inaugurada como museo con la presencia de Fina García Marrús, Cintio Vitier, Miguel Barnet, entre otros. Resulta sumamente interesante que Santiago de Cuba,
Una ciudad cuyos parques y plazas están literalmente llenos de tarjas y monumentos a los héroes de nuestras guerras por la independencia, se haya desarrollado la iniciativa de consagrar un monumento al autor del himno del desterrado en la rotonda del reparto de Vista Alegre. Este monumento al poeta José María Heredia tiene una clara lectura. Subraya la contribución del autor a la lucha por la independencia de Cuba, al tiempo que reafirma la pertenencia del poeta a la infatigable Santiago, donde, como dijera José Martí, las palmas son más altas. La figura de Heredia ha sido, en cierta forma, polémica dentro de la cultura cubana. De hecho, Heredia protagonizó en vida un episodio que fue muy controvertido en su época, que recibió mucha crítica de algunos de sus contemporáneos. Me refiero al hecho de que, estando él en el exilio, pidió en carta al capitán general Miguel Tacón permiso para venir a Cuba en una circunstancia en que su madre estaba enferma. Fue una circunstancia muy humana, muy comprensible, pero que para algunos de los independentistas de la época, para algunos de sus contemporáneos, resultaba de cierta forma una debilidad de Heredia, una manera de contemporizar con el poder español. En nuestros días, el escritor cubano Leonardo Padura se ha inspirado en la vida del cantor del Niágara para escribir un libro que ha resultado también en desencadenar una polémica. Es decir, un poco como la polémica ha perseguido un poco a Heredia, fue polémico en vida y después de muerto, muchos años después, también resulta atraer opiniones encontradas. Heredia es convertido en ese libro por Padura en un personaje de ficción, y esto, para algunos, incluidos los descendientes del poeta, resulta un poco irrespetuoso para la memoria de Heredia. Las opiniones son diversas sobre el tema. El libro de Padura resulta ser muy buscado, se ha agotado en librería, y yo recomendaría a los espectadores de este programa que buscaran el libro de Padura para formarse un criterio, para tener su propia opinión sobre la obra. La novela de mi vida, de Leonardo Padura, aparece en un momento importante dentro de nuestro país y fuera de este. Hay que decir que es publicada por primera vez en el exterior. Luego es que se hace su presentación a partir de una nueva edición acá en Cuba. Aparece en el 2003, momento crucial en el natalicio de Heredia, bicentenario de su natalicio, reitero, y creó polémicas muy importantes e interesantes dentro del mundo intelectual, dentro del mundo familiar y de aquellos que hemos conocido, por supuesto, la vida y la obra de nuestro primer poeta nacional y que seguimos indagando en este quehacer familiar de José María Heredia y Heredia. Hay que decir que Padura es un magnífico escritor y que esta novela tiene un fuerte sustento de un resultado de investigación. Es un resultado de investigación interesante y que el mismo autor comenta que se apartó, quiso él de manera voluntaria apartarse de la realidad histórica para un poco ficcionar, recrear la vida de Heredia en tres momentos importantes dentro del ser humano, dentro de la sociedad. Tomó como ficción la historia vinculada a Heredia y crea su propio quehacer como escritor a partir de la novela de mi vida. Como ustedes han podido apreciar, en Santiago de Cuba existe una especie de culto a Heredia. Es decir, tenemos este Museo Casa Natal, que es un centro importante de promoción cultural desde hace muchos años, como explicaba María Isabel. Este lugar ha estado irradiando cultura en nuestra ciudad. Tenemos también el Teatro Heredia. Un poco cuando se hizo el Teatro Heredia, ese gran Teatro Heredia, se pensó enseguida en Heredia para darle nombre. Es decir, eso indica la presencia de Heredia en la cultura santiaguera. Una de nuestras arterias principales de la ciudad es la calle Heredia. Y, por supuesto, la placa Heredia, que es la distinción quizás más importante que otorga la ciudad por contribuciones culturales a la misma,
se llama Heredia. Es decir, Heredia está presente de una manera indisoluble en la cultura santiaguera. Yo pienso que sería interesante que ustedes volvieran a visitar el Museo Natal José María Heredia, que leyeran el libro de Leonardo Padura que nos comentaba hace un momento María Isabel, que es una de las grandes estudiosas del tema en nuestra ciudad. Creo que todo esto podría resultar en una aventura intelectual sumamente enriquecedora y por eso se los estoy recomendando.